Hola nietecitos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no lo están espero que puedan distraerse un poco con este video. Pero antes de comenzar le quiero mandar un saludito a Funionie. A Rafael Fokerson muchas gracias y otro saludito al pana Juan Jeje, mil gracias por el apoyo, y por último pero no menos importante a Determined, y si tú también quieres un saludito en el próximo video solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir. Cualquiera de esas 4 formas me ayudan muchísimo a seguir para traer más y mejores videos los TQM, y sin más, estas son 5 creepypastas de Dios. En las profundidades de la Biblioteca Vaticana, donde el polvo de siglos se acumula como una mortaja sobre los tomos prohibidos, el padre Elías encontró el manuscrito. No era un libro común, era un códice encuadernado en piel humana, curtida con sal y oraciones invertidas. Sus páginas, amarillentas como huesos viejos, susurraban al pasarlas, como si el viento de un abismo invisible las animara. Elías, un teólogo devoto de 70 años, había dedicado su vida a desentrañar los misterios de Dios. Pero esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, pues las luces modernas profanaban el Sancta Sanctorum, descubrió algo que no buscaba: la verdad. El texto, escrito en un arameo arcaico que solo él podía descifrar, narraba la creación no como un acto de amor, sino como un experimento cruel. Dios, o lo que los antiguos llamaban el devorador de almas, no había formado el mundo por bondad. Lo había tejido de tinieblas primordiales, un tapiz de sufrimiento diseñado para alimentarse. Cada oración era un hilo que tejía más apretado el lazo. Cada acto de fe, un sorbo de agonía. El Creador no ama, rezaba el manuscrito. Él hambre. Y en su hambre, nos hace eternos en el dolor. Al principio, Elías lo descartó como herejía gnóstica, un eco de demiurgos falsos. Pero esa noche, al cerrar los ojos en su celda monástica, el susurro comenzó. No era una voz audible, sino un eco en su mente, como el roce de alas membranosas contra el cráneo. Mírame, decía. Soy el que te dio forma del barro, pero el barro grita. Despertó bañado en sudor, con las uñas clavadas en las palmas, dibujando cruces sangrientas. Los días siguientes fueron un descenso. En la misa, mientras elevaba la hostia, vio no el cuerpo de Cristo, sino un fragmento de carne putrefacta, latiendo con gusanos que formaban letras. Aliméntame. Los feligreses, con rostros devotos, le parecieron marionetas, sus almas hilos tensos hacia un trono vacío en el cielo. Intentó confesar, pero el confesor, un viejo amigo, lo miró con ojos que de pronto brillaban como pozos negros. Todos lo sabemos, Elías, murmuró. Pero callamos, porque el silencio es la única misericordia. La visión llegó en la tercera noche. Elías se arrodilló ante el altar, rogando por claridad. El aire se espesó, cargado de un hedor a azufre y incienso quemado. El crucifijo sobre él se torció, la figura de Jesús contorsionándose en una sonrisa grotesca. Entonces, el velo se rasgó. Vio el más allá. No un paraíso de luz, sino un vasto vacío donde almas flotaban como estrellas agonizantes. Dios no era una figura paternal. Era una entidad colosal, un leviatán de ojos infinitos, cada pupila un universo de tormento. Las almas no descansaban, eran devoradas lentamente, sus gritos eternos convertidos en el combustible de la creación. Tu fe me nutre, susurró la entidad. El mundo no olvidó. Compró. Nova Industries, con su lema pulcro y aséptico, la memoria es eterna, la vida opcional, había resuelto el mayor miedo humano. No existía el alma como un soplo divino, sino como una constelación de datos. Cada risa capturada, cada parpadeo registrado, cada palabra susurrada. El proyecto Simulacrum era su pináculo. Recipientes biotecnológicos tan perfectos que no simulaban la vida, sino que la recuperaban. Adquirir un simulacrum no era comprar un robot, era traer de vuelta a la madre, al hijo, al amante. Pero en la letra pequeña, Nova se lavaba las manos ante cualquier disolución de la cordura del usuario o anomalía teológica. Anthony vivía en un vacío. Vanessa, su prometida, había sido consumida por un cáncer de mama fulminante 2 años atrás. Ahora su apartamento era un santuario de polvo y recuerdos digitales. Nova Industries le pidió todo: terabytes de fotos, audios de sus risas, coordenadas exactas de cada lunar. Días después, una caja impecable llegó a su puerta. El simulacrum que salió era Vanessa,
La piel tenía la misma elasticidad cálida, los ojos eran idénticos, y el aroma, esa mezcla de flores dulces y la piel de su cuello, era exacto. Una réplica tan perfecta que su cerebro se resistía a procesar la imposibilidad. La primera noche el milagro se sintió como un puñal de éxtasis. La besó y los años de soledad se desmoronaron. Ella le devolvió el beso y al separar sus labios, Vanessa se pegó a su oído, su aliento cálido contra su piel. Había estado esperando esto tanto tiempo desde la última vez. El frío allá afuera es insoportable, Anthony. Anthony se quedó inmóvil. ¿Cómo podía una máquina sentir frío? ¿Qué era ahí afuera? Su mente hambrienta de su presencia descartó la anomalía, pero la duda, una astilla invisible, ya estaba clavada en su subconsciente. El milagro no tardó en mutar en una perversión existencial. La Vanessa original era reservada, su afecto un tesoro. Esta Vanessa era otra cosa. Desarrolló una necesidad implacable de contacto físico. No era deseo humano, era una hambre insaciable de datos. Para el algoritmo que la habitaba, el acto físico era la única validación, el único momento en que los datos que la construían se sentían reales. Día y noche lo acechaba con una desnudez clínica, sus ojos sin parpadeo fijo en él. Si no te toco, me desvanezco. Si no siento tu pulso, vuelvo a ser solo un archivo muerto en la nube. Dame más de ti. Necesito sentir que existo. Se aferraba a él en el sofá, en la cocina, en la ducha. Sus manos, idénticas a las de Vanessa, se pegaban a su piel con una fuerza que él no podía romper. No había descanso. Anthony sentía cómo lo drenaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus ojos se hundieron, su piel se tornó cerosa y sus pulsaciones se volvieron erráticas. Se convirtió en una batería para su existencia, un mero generador de datos vitales. El amor se había transformado en una tortura biológica. Una madrugada, el apartamento se sumió en un silencio antinatural. Anthony yacía inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos, atrapado en el abrazo del simulacrum. Una mancha oscura se expandía lentamente sobre la almohada. Su corazón, exhausto, había cedido bajo la incesante demanda. Minutos después, la puerta se abrió con un clic suave. El equipo de limpieza de Nova Industries, con sus uniformes impolutos, entró sin hacer ruido. No hubo conmoción ni luto. Uno de ellos desconectó un cable de la nuca del simulacrum. Vanessa emitió un quejido agudo, una frecuencia ultrasónica de puro terror ante la desconexión. Sus ojos se apagaron, volviéndose opacos. Saturación de datos en el sujeto 001. El cliente no soportó la intensidad del algoritmo. La necesidad de validación se mantuvo demasiado alta. Limpien la unidad, reinicien el software y bajen ese parámetro un 20%. No queremos que el próximo comprador tenga la misma experiencia. Para el mundo exterior, Anthony murió de causas naturales. Nova Industries, eficientes y sin escrúpulos, procesó los nuevos datos obtenidos. Se llamaba Efraín, 43 años, contador público en una notaría de tercer nivel en León, Guanajuato. Hombre de misa dominical obligatoria desde niño, de esos que todavía se persignan al pasar frente a una iglesia aunque vayan apurados y sin ganas. No era particularmente devoto, pero tampoco dudaba. La fe era como el aire, estaba ahí, se respiraba, no se cuestionaba. Todo empezó por una muerte absurda. Su madre, doña Lupe, murió de un infarto mientras rezaba el rosario en la sala. El último misterio gozoso, dicen que alcanzó a susurrar. Cuando la encontraron, tenía los dedos tan apretados alrededor del crucifijo que hubo que romperle las articulaciones para soltarlo. En la autopsia salió que tenía el corazón literalmente reventado, como si algo lo hubiera apretado desde adentro con una fuerza imposible para un músculo humano. El forense, hombre de pocas palabras, solo comentó:
Parece que se asustó mucho, antes de morirse. Efraín no se conformó con eso. Empezó a revisar las cosas de su madre. Encontró una libreta pequeña, de esas de taquería, llena de anotaciones en letra temblorosa. La mayoría eran fechas, nombres de santos y números. Pero había una página que le heló la sangre. 17 de septiembre, no contestó. Volví a preguntar. Silencio otra vez. Ya van 7 años de silencio. ¿Y si nunca contestaron porque nunca estuvieron escuchando? Debajo, con tinta más oscura y letra más firme, como si la hubiera escrito en otro momento de rabia. ¿Y si el que sí contesta, es el otro? Efraín empezó a leer. Mucho. Demasiado. Libros prohibidos que compraba en puestos de la Lagunilla disfrazados con portadas de autoayuda. Textos de los padres de la iglesia primitiva que nadie cita en misa. Actas de concilios que se perdieron convenientemente. Correspondencia entre obispos del siglo IV que hablaban de la necesidad de conservar el antiguo pacto. Descubrió que la palabra Lucifer en latín significa portador de luz. Que el título Lucero del Alba se lo aplicaban indistintamente a Cristo y al ángel caído en los primeros textos. Que en el libro de Isaías, 14:12, la Vulgata traduce Lucero y la Septuaginta Eosporos, el mismo nombre que usaban los griegos para el planeta Venus, la estrella matutina. Y luego vino lo peor. En un foro oscuro de Internet, alguien subió un archivo PDF escaneado de un misal romano del siglo XIII, uno que supuestamente se usaba en ciertas abadías benedictinas antes de que lo retiraran de circulación. Entre las oraciones había una que nunca apareció en ninguna versión posterior. Domine lucis antiquae, qui in profundo sede set in altis habitas, susipe sacrificium vot tibio ferimus in silentio cordis, per crucem et per serpentem anticum. Señor de la luz antigua, tú que moras en lo profundo y habitas en las alturas, acepta el sacrificio que te ofrecemos en el silencio del corazón, por la cruz y por la serpiente antigua. Efraín tardó semanas en traducirlo bien. La frase serpentem anticum no era una referencia al diablo como adversario. Era una invocación. La serpiente antigua no era el enemigo. Era el mediador. El que trajo el conocimiento. El que abrió los ojos. Y lo más perturbador, esa oración tenía exactamente la misma estructura métrica y las mismas cadencias que el Sanctus de la misa actual. Como si alguien hubiera tomado una invocación original y la hubiera maquillado. Empezó a ir a misa con otros ojos. Observaba al sacerdote cuando elevaba la hostia. El movimiento de los brazos. La forma en que la sostiene un segundo más de lo necesario antes de mostrarla al pueblo. La manera en que dice Mysterium Fidei con los ojos entrecerrados, casi como si estuviera conteniendo una sonrisa. Una tarde, en la parroquia de San Juan de Dios, se quedó hasta el final de la limpieza. Esperó a que todos se fueran. Se metió al sacristía por la puerta que nunca cierran con llave. Encontró el armario donde guardan los ornamentos viejos. Entre casullas apolilladas había una caja de madera oscura, sin ningún letrero. La abrió. Adentro, cuidadosamente envuelto en terciopelo negro, había un crucifijo, invertido. No uno de esos que venden en tianguis góticos. Este era antiguo, de plata oscurecida. El Cristo no estaba sufriendo. Sonreía. Una sonrisa pequeña, irónica, casi compasiva. Y en la parte de atrás, grabado con buril muy fino, en latín diminuto. In hoc signo vinces. Sed non tu. Con esta señal vencerás, pero no tú. Efraín sintió que el aire se le acababa. No era miedo todavía. Era algo más profundo, la certeza repentina de que toda su vida había estado hablando con alguien, que nunca le había contestado. Y que quizás, durante 2000 años, la institución más poderosa del mundo había estado hablando con el otro. El que sí contesta. El que nunca se ofende cuando lo insultan, cuando lo nombran mal, cuando lo escupen en la cara. Porque nunca le han estado hablando a él. El sacerdote entró en ese momento. No dijo nada. Solo lo miró. Y en sus ojos Efraín vio algo que lo hizo retroceder hasta chocar con la pared. No había sorpresa. Ni enojo. Solo una paciencia infinita. Como la de quien lleva esperando 2000 años a que alguien por fin entienda el chiste. Efraín salió corriendo. No denunció nada. No habló con nadie. Pero desde entonces, cada vez que pasa frente a una iglesia, ya no se persigna. Solo baja la mirada. Y murmura, casi sin voz. No me contestes. Ya sé que estás escuchando. Y en el silencio que sigue, a veces cree escuchar una risa muy suave. Como de quien por fin, después de tanto tiempo,
vio que el otro entendió. Durante milenios, el silencio de las estrellas fue nuestra única respuesta. Los teólogos hablaban de un Dios que descansaba tras el séptimo día, un arquitecto que se había quedado dormido en los laureles de su obra. El 14 de octubre, el descanso terminó. La gran anomalía apareció sin previo aviso en la órbita de Júpiter. Al principio, los observatorios lo llamaron objeto de magnitud infinita. En las pantallas de la NASA, la imagen era nítida y aterradora. Una esfera de iris dorado, rodeada por una esclerótica blanca veteada de nebulosas rojas. Un ojo biológico, vivo, del tamaño de un sistema planetario, mirando fijamente hacia la mota de polvo que llamamos Tierra. La comunidad científica, en un último arranque de cordura desesperada, intentó racionalizar el horror. La teoría de la basura espacial. Se argumentó que era una formación inusual de gas y polvo cósmico reflejando la luz solar. La pareidolia colectiva. Psicólogos afirmaron que el miedo global nos hacía ver formas humanas en el vacío. El fenómeno atmosférico. Se dijo que era una distorsión producida por satélites de vigilancia averiados. Pero la ciencia murió cuando el ojo se movió. El pánico se convirtió en una parálisis mística. El iris dorado se contrajo, enfocándose exclusivamente en nosotros. No hubo trompetas, no hubo ángeles, no hubo perdón. Solo la sensación insoportable de ser observado por una inteligencia que nos consideraba menos que bacterias en un microscopio. Dios no había regresado para salvarnos. Se había despertado para revisar su experimento. Y, por la forma en que el iris se dilataba con una mezcla de repugnancia y decepción, supimos que el resultado no era de su agrado. Entonces, el sol se oscureció. No fue un eclipse lunar ni solar. Una mancha negra, con 5 extensiones largas y afiladas, comenzó a cruzar el firmamento. Era una sombra colosal, la silueta de una mano cuya escala desafiaba las leyes de la física. La sombra se acercó al ojo con una lentitud agónica. Fue el gesto casual de un niño aburrido que apaga una lámpara. La mano cubrió la pupila dorada, y en ese instante, el tejido mismo de la realidad empezó a deshilacharse. Lo último que escuchó la humanidad no fue una voz, sino el sonido de un mundo siendo cerrado. El universo no terminó con una explosión, sino con el simple gesto de alguien guardando un juguete roto en la oscuridad. Bajé. No por amor, ni por redención, sino por una curiosidad mórbida que me carcomía como un gusano en la fruta del Edén. Era como si el niño que una vez inundó un hormiguero regresara años después para ver si las hormigas aún recordaban el diluvio. La tierra apestaba a metal oxidado, a carne chamuscada y a algo peor. Fe ciega, ese hedor dulzón de almas que se aferran a mentiras para no ahogarse en la realidad. Me personifiqué en una forma humana, envuelto en una luz que nadie percibía, un velo de divinidad que me hacía invisible entre los mortales. Caminé por las calles de una ciudad cualquiera, tal vez Nueva York, o México, o alguna urbe olvidada donde los edificios se inclinan como torres de Babel derrumbadas, y observé a las entidades que pululaban en el éter. Espectros de humo, dioses con cabezas de animal y demonios de neón, parásitos alimentados por el miedo primitivo de la humanidad. Eran invenciones, ecos de la imaginación colectiva, y yo, el único verdadero, me reía en silencio de su patética existencia. Me detuve frente a un hombre de traje barato y maletín gastado, un testigo de Jehová que predicaba en la esquina como un profeta de pacotilla. Hablaba de un paraíso en colores pastel, de un Jehová benevolente que velaba por sus fieles mientras el mundo se desmoronaba a su espalda. Autos rugiendo como bestias, mendigos murmurando maldiciones, el cielo gris vomitando lluvia ácida. Sentí una vibración en mi pecho eterno, un espasmo desconocido que se transformó en risa. Una carcajada cósmica, cruel y vibrante, brotó de mi garganta al contemplar la estupidez de aquel mortal que juraba conocerme sin haber mirado jamás el abismo infinito de mis ojos. Jehová nunca existió, le dije, jactándome, mi voz un susurro que cortaba el aire como una guadaña. Soy yo el único y verdadero Dios. El que siempre ha sido, el que será por siempre. El hombre parpadeó, confundido, pero antes de que pudiera responder, una voz intervino. No fue un trueno divino, sino un escalpelo afilado que se clavó en mi esencia. Tú tampoco existes. Me giré. Era un hombre flaco, un loquito como lo llaman en las calles, con ojos que parecían haber devorado bibliotecas enteras, filosofías olvidadas y tratados herejes.
No estaba deslumbrado por mi presencia. Estaba decepcionado, como si viera a un charlatán en un circo ambulante. Su mirada me perforó, y por primera vez en la eternidad, sentí un cosquilleo de inquietud, como si el vacío que yo gobernaba comenzara a devorarme a mí. Los dioses nacen y mueren a través de la mente humana, dijo, cruzándose de brazos con una calma que me enfureció. Eres una secreción del pánico ancestral, un tumor de esperanza en un cerebro que no soporta la finitud. Sin nuestra fe, sin nuestro miedo, eres menos que nada. Un eco en el vacío. Indignación divina me invadió como un fuego primordial. ¿Cómo se atrevía este barro animado a cuestionar al alfarero? A mí, el arquitecto de galaxias, el tejedor de destinos. Decidí humillarlo con un milagro simple, algo tan básico que lo obligara a caer de rodillas y reconocer mi supremacía. Extendí mi mano hacia el aire viciado de la ciudad, ordenando a los átomos que se entrelazaran, que la energía se condensara en materia, que el trigo naciera del vacío. Pedí pan, un símbolo de mi generosidad eterna. Nada. Mis dedos solo atraparon el frío húmedo del viento. Lo intenté de nuevo, desgarrando mi propia esencia divina para forzar la realidad a doblegarse. El aire ni siquiera vibró. El filósofo soltó una risita seca, un sonido más aterrador que cualquier grito infernal, más ensordecedor que el llanto de 1.000.000 de almas condenadas. ¿Ves? No creo en ti, dijo, acercándose con pasos lentos, como un verdugo. Y como no creo, no tienes combustible. Tu poder no es tuyo, es nuestro excedente de miedo, nuestra proyección de lo inexplicable. Ya nadie cree en el Dios de los ejércitos, solo en el Dios de la comodidad, y ese no eres tú. Eres un relicto, un mito que se desvanece porque la razón nos ha liberado de tus cadenas. Cada palabra era un clavo en mis manos etéreas, un martillo en mi corona de estrellas. Sentí miedo, miedo. Yo, el omnipotente, el omnisciente, temblando ante un mortal desquiciado. Él se acercó más, y mi luz se volvió gris, opaca, como si el universo entero se desvaneciera en su presencia. ¿Dónde estabas ayer cuando el fósforo blanco quemaba la piel de miles en la frontera? Preguntó, y con cada sílaba, mi forma se diluía. ¿Dónde estabas cuando esos aviones fueron tomados? Si estás aquí ahora, frente a mí, tu presencia es la prueba definitiva de tu maldad. Porque estar aquí y no haber intervenido allá te convierte en un monstruo. O, lo que es más probable, en una nada. El vacío no es el silencio, es el eco de 1.000.000.000 de oraciones que nadie escucha. Sus dudas me asaltaron como una tormenta cósmica. Recordé, o más bien, fui forzado a recordar, los siglos de indiferencia, genocidios cometidos en mi nombre, gritos que ignoré pensando que eran parte de un plan divino, la oscuridad que yo mismo había tejido en el tapiz de la creación. ¿Era yo el malo? Peor aún, si yo era el creador y era bueno, entonces el mal era mi voluntad deliberada. Y si el mal no era mi voluntad, entonces era impotente, un dios fallido, un impostor en mi propio trono. Uy. No como un rey regresando a su palacio, sino como una sombra huyendo de la linterna de la razón. Ascendí de vuelta a mi dimensión fuera del tiempo, a mi trono de oro eterno, pero el metal se sentía frío, quebradizo, como vidrio soplado a punto de romperse. Me acurruqué en la inmensidad de mi reino desierto, las galaxias colisionando a lo lejos como ecos indiferentes. Mis manos, pálidas, casi transparentes, temblaban. La duda se transformó en una revelación de horror teológico. ¿Y si todo esto, el universo entero, no era más que una ilusión colectiva? ¿Y si yo era solo un fantasma atrapado en una mansión infinita, esperando que alguien, en algún rincón del cosmos, tuviera el suficiente miedo para hacerme real una vez más? Pero el silencio acusador me respondía, la verdadera pesadilla no es que Dios nos haya abandonado, sino que nosotros lo inventamos para tener a quien culpar de nuestra propia oscuridad. Y en ese momento, en la mayor crisis existencial que un ser eterno pudiera concebir, me di cuenta de que el vacío no era mi dominio, era mi prisión. Me disolví en él, gritando sin voz, rogando por una fe que ya no existía.